Yo soy descendiente del rey David. Vamos a meditar un poquito quién fue el rey David y qué enseñanza nos deja él. En la actualidad conocemos personas que han dejado huella en uno u otro campo, en el campo científico, en el campo deportivo o en el campo espiritual. Aquí tenemos algunas fotografías de alguna de estas personas, como es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, Carlos Acutis, Keylor Navas, Franklin Chan. Son personas que a lo largo de su vida han dejado huella. La idea aquí es meditar sobre la huella que han dejado estas personas y cómo yo podría dejar huella. Es Carlo Acutis. Para responder esta pregunta vamos a retroceder varios añitos. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus padres son Andrea Acutis y Antonia Salzano. Desde niño mostró un gran corazón, le gustaba rezar en las iglesias y, durante los viajes familiares, insistía a sus padres en visitar a los santuarios de los lugares a los que iban, y esto hacía que ellos poco a poco volvieran a acercarse a Dios, ya que, como la misma mamá cuenta, ella antes solo había ido a la iglesia para su primera comunión, confirmación y matrimonio. Al cumplir los 7 años, Carlo deseaba hacer su primera comunión, pero aún no podía porque no tenía la edad suficiente, así que sus padres preguntaron si era posible y le otorgaron un permiso especial para que pudiese hacerlo. Después de hacer su primera comunión, Carlo empezó a ir a misa todos los días. Él solía decir: la Eucaristía es mi autopista al cielo, y somos más afortunados que los apóstoles de hace 2000 años, porque para encontrarnos con Dios solo tenemos que entrar a la iglesia. A Carlo le gustaba mucho la naturaleza, los animales, jugar al fútbol con sus amigos, jugar PlayStation, ser catequista. Y también era un fanático de la informática. En el colegio nunca ocultó su fe, más bien motivaba a sus amigos a ir a misa. Niños, ¿ustedes también hacen eso? Otro datito: Carlo amaba muchísimo a María, por eso rezaba diariamente el rosario. Decía que María era la única mujer de su vida. Además, se confesaba a diario y decía: igual que para viajar en globo hay que quitarnos peso, también el alma debe hacerlo para ir al cielo. Carlo Acutis también era voluntario en los comedores populares y ayudaba a los mendigos que conocía, llevándoles abrigo y comida. Él quería que todos reconocieran que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía. Por eso, usando sus conocimientos informáticos, creó un sitio web en el que colocó todos los milagros eucarísticos ocurridos en diferentes lugares, motivando a las personas a ir a misa. En el 2006, a los 15 años, a Carlo le dio leucemia, una enfermedad muy grave que no tiene cura. Ya en el hospital, le comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directamente al cielo. Días después, el 12 de octubre del 2006, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza, en Italia. Por último, el 10 de octubre del año 2020, Carlo Acutis fue declarado beato por el Papa Francisco. Keylor Navas tiene confianza. Así de tranquilo salta a un campo que le recibe de esta forma. Esa confianza le hace intentar un recorte que consiste en un doble taconazo que le da en la mano y, con el balón muerto, mirada al tendido para despejar con apuros. Alguno se hubiera puesto nervioso, Keylor no. Cuando marca Karim, dedos al cielo, rezo. Santiguarse una vez, 2 veces y brazos arriba, porque Keylor sabe que hay que dar para recibir, así que cuando Ramos arrolla a Thiago, la cosa queda entre el portero, Griezmann y Dios. Keylor, como no, pone lo que está en su mano, tranquilo, mirada fija. No se mueve hasta el último momento, cuando infla los carrillos, y solo cierra los ojos en el momento en el que el balón impacta en su mano. Ni un segundo tarda en dar gracias a Dios en 2 ocasiones. Luego ya vendrían sus compañeros. Así son 30 centésimas. Siguió con confianza el costarricense, atajando balones, saliendo. Incluso en el gol del Atleti, llega a tocar la pelota. Podría pensarse que con el tanto decaería su confianza, pero cuando Jackson la tuvo, Keylor volvió a brillar. La pelota tarda medio segundo en llegar a la portería. Esta es la velocidad, y así reacciona Navas. A mano cambiada, otro paradón. La mirada perdida en la pelota y la confianza aún mayor para el nuevo héroe que salvó a su equipo en el Calderón. Una vez que has visto estos videos de estos dos personajes que han dejado huella,
yo le pongo estas preguntas para que usted las reflexione. ¿Qué entiendo cuando se habla de dejar huella? ¿Qué personas conozco que han dejado huella en la comunidad donde vivo? Le voy a ver más o menos o reflexionar la importancia que significa dejar huella y si yo conozco personas, vecinos o amigos que han dejado huella en la comunidad donde vivo. Vamos a conocer un poquito la historia del rey David y cómo él a lo largo de su vida dejó huella. David era el menor de 8 hermanos y poseía muchos dones musicales y poéticos que practicaba cuando cuidaba las ovejas. Destacó por su amor al Señor, a quien dedicó hermosas canciones recogidas en los Salmos. Fue uno de los héroes más estimados de la Biblia, ya que siempre buscó agradar a Dios. Historias de la Biblia. David y Saúl. Este es David. David era un pastor de ovejas que vivía en Israel. David fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel, cuando era solo un niño. Pero David tuvo que esperar mucho tiempo hasta que esa promesa se hiciera realidad, porque había otro rey en Israel llamado Saúl. Saúl era fuerte y alto y parecía todo lo que un rey debe ser, pero Saúl no siguió a Dios, como se suponía que debía. Y por esa razón, Dios eligió tomar el reino de Saúl y dárselo a David. David se convirtió en un gran guerrero. Y todo el mundo en el reino lo amaba. Esto hizo que Saúl estuviera celoso y odiara a David porque pensó que trataría de matarlo y tomar el trono de su familia. Así que Saúl quería matar a David. Lo persiguió, pero no lo pudo atrapar. Un día, Saúl supo que David estaba en el desierto de Engadi. Así que reunió a 3,000 de sus mejores soldados y fue a buscar a David para matarlo. Durante la búsqueda de David, Saúl fue a una cueva para descansar. Y en esta misma cueva era en la que David y sus hombres estaban escondidos. Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl no estaba al tanto de que David estaba allí y por lo tanto no podría defenderse, dijeron: «Esta es tu oportunidad, David. Este es Dios que te dice que Él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees». Así que David se arrastró hasta donde estaba Saúl y cortó un pedazo de su manto. Pero entonces David comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de Saúl, porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que Saúl le había causado. No estaba bien hacer daño a la persona que Dios había puesto a gobernar sobre Israel. Entonces David dijo a sus hombres que retrocedieran, y no dejó que mataran al rey Saúl. Esperaron hasta que Saúl salió de la cueva. Y luego David también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Mi rey, ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto, pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé en tu contra, a pesar de que estás tratando de atraparme». David prometió que nunca le haría daño a Saúl, y dijo que Dios lo protegería y lo rescataría del poder de Saúl. Saúl dijo: «¿Es cierto, David?», y se puso a llorar. Saúl dijo: «Eres un mejor hombre que yo. Has sido increíblemente amable conmigo hoy, porque cuando Dios me puso en un lugar donde podías haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién más podría haber hecho esto? Y ahora me doy cuenta de que seguramente vas a ser rey, y que el reino de Israel florecerá bajo tu mano. Pero prométeme que cuando eso suceda, no matarás a mi familia». Así que David prometió que no haría daño a la familia de Saúl, y estuvieron en paz. Saúl continuó causando dificultades en la vida de David. Pero David mantuvo su promesa y con el tiempo, David se convirtió en rey de Israel. David fue muy amado por Dios.
E Israel floreció bajo su gobierno porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. David demostró su gran valentía. Goliat, un hombre de gran estatura, había desafiado a los hombres de Saúl para que combatieran con él. Ninguno por temor se presentó a luchar contra el gigante. David pidió que lo dejaran enfrentar a Goliat, al que logró vencer. Desde allí creció su popularidad entre la gente y Saúl se lo llevó a vivir al palacio. Un jovencito pequeño, pero con un enorme corazón. Y dice así: David era un jovencito. Era muy pequeño, pero muy valiente. Y aunque era pequeño en comparación a los demás soldados, él ayudaba en el campamento en la guerra del pueblo de Israel contra los filisteos. Un día, un gigante muy pero muy enorme, llamado Goliat, salió al frente de la batalla. Mi nombre es Goliat y destruyo cosas. A ver, israelitas, ¿hay alguno de ustedes que quiere enfrentarme? Ninguno de ustedes me puede vencer. Soy muy grande y fuerte. Entonces los israelitas tenían mucho miedo, porque Goliat era muy grande y fuerte. Pero David le dijo al rey Saúl: déjame pelear, yo puedo vencerlo. Abuelo, pero era muy pequeño. ¿Cómo podría ganarle al gigante Goliat? Buena pregunta, Dani. Pero escucha lo que David le respondió: yo puedo vencerlo. Sé que Dios está conmigo y con él tendré la victoria. Entonces, el rey Saúl decidió dejar que David pelee solo con Goliat para ver qué podría hacer. David apenas tuvo el permiso del rey, así que se fue al río y consiguió unas rocas muy lisas, y luego fue al campo de la batalla. Entonces, los filisteos y Goliat se burlaban de él, diciendo: ¿Este escuálido pequeño renacuajo es quien piensa vencerme? ¡Sí! ¡Este es el sujeto que va a pelear con nuestro Goliat! ¡Es una burla! Lamentarán haber sacrificado la vida de este joven al ponerlo frente a mí. Pero David le respondió: yo te venceré, Goliat, porque Dios está de mi lado, y con que Él esté a mi lado, lo tengo todo. Pero Goliat se reía mientras que David puso en su honda una de las rocas que había recogido en el río. David, seguro de sí mismo y confiando en Dios, empezó a darle vueltas a su honda, agitándola fuertemente y en movimientos circulares, mientras decía las siguientes palabras que están escritas en la Biblia. Espera, abuelo, yo quiero decirlas, por favor, déjame. Ok, está bien. Está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. ¡Vaya! Eres un niño muy inteligente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Así es, Dani. Goliat seguía riendo, pero en un momento sorpresivo, David lanzó una piedra directamente a la frente del gigante. Goliat no pudo hacer nada y cayó al suelo, y de esta forma David alcanzó la victoria para el pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, cuando los filisteos vieron su inminente derrota, Dios lo eligió para que fuese príncipe de Israel, aunque tuvo que esperar hasta los 30 años para ser nombrado rey. De pastor pasó a ser rey de Israel, unificó a las 12 tribus de Israel, estableció su reino en la ciudad de Jerusalén, convirtiéndola en la capital y centro religioso de Israel. David fue rey de Israel durante 40 años. Historias de la Biblia. Las oraciones de David. Este es David. David fue el segundo rey de Israel. Él fue un gran guerrero. Amó a Dios con todo su corazón
y oraba con mucha frecuencia. David amó a Dios tanto que quiso darle una casa especial para que viviera en ella. Pero Dios le dijo a David que ese no era su plan, que él le construyera una casa. Aún así, David le agradeció a Dios por todo lo que él había hecho. Él adoró a Dios por el gran Dios que él es. David escribió muchos salmos, que son oraciones y canciones que están en la Biblia. En muchos de sus salmos, David comienza agradeciendo y adorando a Dios. Él le agradeció a Dios por responder sus oraciones y darle la victoria sobre sus enemigos. Él le agradeció a Dios por guiarlo y mostrarle el camino correcto que debía seguir. David le agradeció a Dios por estar siempre con él, incluso cuando David ya era un anciano. David agradeció a Dios en frente de todas las personas de Israel por todo lo que había hecho. Él le dijo al pueblo: alaba al Señor tu Dios. David habló con Dios sobre toda su vida, y esta es la razón por la que Dios dijo: he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que quiero para él. El rey David recibió grandes promesas de Dios, sobre todo para sus descendientes. Cuando Israel fue destruido, el pueblo conservó la esperanza de que viniera un Mesías, descendiente de David, para guiarnos de nuevo por el camino de Dios. Dios estuvo con él en todos sus caminos, protegiéndolo de sus enemigos. Además de nombrarlo rey, le prometió que su trono sería estable eternamente, ya que de su linaje nacería Jesús, que se iba a llamar Hijo de David. Es muy importante reflexionar sobre estas preguntas. Una vez que hemos visto la presentación y hemos meditado un poco en la presentación, vamos a meditar las siguientes dos preguntas. ¿Qué huella me gustaría dejar? ¿Y qué puedo hacer para dejar una buena huella? Estas dos preguntas usted las va a meditar y las va a responder. La vez que usted las responda, las medite y pues saque un aprendizaje de estas dos preguntas.